Muchas gracias, señora presidenta. Varias anotaciones muy puntuales sobre este informe de rendición de cuentas que nos presentan las dos pasadas administraciones y que considero pertinentes ponerlas en consideración. La primera es que voy a referirme solo a la última administración. Sé que como concejales, y no fui parte de este consejo en las dos últimas administraciones, entonces quiero solo circunscribirme a lo que recibimos para no ponernos a hablar de historia patria, con una consideración adicional, y es que el informe que se nos presenta de rendición de cuentas es con unas proyecciones, es con un corte a octubre de 2019, con unas proyecciones a diciembre de 2019. No es un informe de gestión o un informe de rendición de cuentas consolidado. Entonces, no sé, para los próximos años de este consejo, cuando estemos aquí en estos debates, sería bueno y habrá que hablar con la autoridad judicial para que nos dé un poco de tiempo más, para que llegue el informe de gestión, el informe de rendición de cuentas definitivo y que podamos tener más elementos de acción y más elementos para hacer una mejor valoración del real cumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo. Esa es una consideración importante. Yo simplemente quiero concentrarme en decir que sí y que no, que sí funcionó y que no funcionó de la pasada administración. Con los retos que tiene la administración, a veces por falta de recursos, por falta de intención, por falta de liderazgo, no se cumplen unas metas y unas sí se cumplen con un mayor entusiasmo que otras. Pero una administración es completa, una administración tiene que ser integral, no se puede quedar con unos puntos únicamente y no poner la atención a otro. Entonces quiero decir qué sí funcionó y qué le faltó a la anterior administración, de acuerdo con las cifras que nos dan, de acuerdo con los diferentes estudios que se ha hecho, entre ellos uno que yo considero siempre muy valioso, que es Medellín, ¿cómo vamos? ¿Qué sí funcionó? O al menos qué va en buen camino pensando en las metas de 2030 que tiene el municipio de Medellín. Porque finalmente es una administración tras otra, son las que van sumando las pequeñas acciones de cada uno, las inversiones que se hacen en los diferentes programas, son los que van generando el cierre de brechas, la sumatoria de todos esos esfuerzos son los que generan impactos en el largo plazo. Y estamos pensando como ciudad, ¿cuáles son las metas al 2030? ¿En cuáles vamos el mejor camino que en otras? Y eso es lo que quiero yo aquí hablar rápidamente. Pobreza monetaria en Medellín, vamos en el 14%, la meta del 2030 es el 5.3% y vamos en buen camino. Se detuvo un poco en el año 2019, todavía por consolidar ese informe, pero Medellín tenía una pobreza de hace una década, en el 2018, de casi el 28%. Vamos acelerando rápidamente y creo que esa meta para quedar por debajo del 5.3% de pobreza la vamos a cumplir. La pobreza extrema, vamos alrededor del 4%, la meta es del 2.2%, vamos en buen camino. Programa Buen Comienzo, tenemos una meta de cobertura del 90% de los niños, vamos en el 81%, eso es positivo. La asistencia a la educación superior, Medellín está en el 45% de cobertura, la meta es 54%, vamos en buen camino. Considero poco ambicioso, ojalá se revisara esta meta para la cobertura de educación superior en Medellín, 54% al 2030, luego supremamente bajo. ¿Qué es positivo? La formalidad laboral, de acuerdo con los informes que nos dan, está en el 58%, el objetivo es llegar al 71%, entendiendo cómo se mide la formalidad laboral, un reto que tenemos económico, porque la formalidad laboral hay muchas maneras de medirlo. Veamos, yo creo que hay una prueba ácida que es cuántas personas cotizan a pensiones, que es muy inferior. Sin embargo, de acuerdo con los informes en temas laborales, Medellín avanza positivamente en temas de formalidad laboral. Y sí, uno también lo ve, el régimen contributivo, lo mencionamos previamente, el régimen contributivo de Medellín es casi el 75% de las personas están en el régimen contributivo, solo
digamos que solo, pues algo por mejorar el 25% son del régimen subsidiado de salud. Eso es algo que muestra que la ciudad avanza bien en materia de formalidad. La meta de homicidio, estamos muy lejanos del objetivo, pero vamos con una constante mejora. Estamos en alrededor de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. La meta son 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año se comenzó supremamente bien y ojalá sigamos esa senda de reducción de homicidios en Medellín, pero pues, en temas de seguridad es positivo. En temas de movilidad, los viajes en el sistema público de transporte masivo, en la meta 2030 es que haya 1.115.000 viajes al día, estamos en 929.000, es positivo, vamos creciendo. En temas de inversión en ciencia, tecnología e innovación, la meta es que tengamos el 3.3% del Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación, estamos en el 2.1%, muy por encima del promedio nacional. Esos son aspectos positivos a resaltar. Entonces, la reducción en la pobreza, la cobertura de programas educativos, especialmente Buen Comienzo y la asistencia de educación superior con la meta poco ambiciosa, la mejora en formalidad laboral, las reducciones en homicidios, el mayor uso del sistema de transporte público y la buena inversión en ciencia y tecnología son temas para resaltar, de los temas fundamentales y estructurales de la ciudad. Y toco otro que ya mi compañero Gabriel Dip se había referido, en temas de salud, en temas de estructural de salud. Había excepciones, pero Medellín en temas de cobertura de salud, en temas de, por ejemplo, fecundidad adolescente, mortalidad infantil, aseguramiento, todos son en general resultados positivos. Claro que mucho por mejorar en materia de calidad, la queda es constante, pero Medellín logra unas coberturas que van en sintonía con los objetivos que tenemos a 2030. Y Medellín tiene otro que es muy positivo, el tema de servicios públicos, cobertura de servicios públicos. Si reducimos la brecha que tenemos en los corregimientos, Medellín tiene unas coberturas casi del 100% en materia de servicios públicos. Esos son temas positivos, pero hay temas que no van tan bien y yo creo que hay que mencionarlos porque deberían ser también objetivo tanto de este consejo para hacerle seguimiento como de la ciudad y de las políticas públicas en el plan de desarrollo. Vamos uno por uno. Vamos a hablar de temas de seguridad. Hurto a personas. La meta del 2030, 6.740 hurtos. Estamos en 21.000 hurto a personas en la ciudad. Tema supremamente grave, con las que se le financian los grupos al margen de la ley y ya eso es un debate que dimos en días pasados. Denuncias de hurtos a carros y motos, 5.705 versus la meta 182. Estamos rebasados en hurtos a vehículos. Violencia intrafamiliar. La meta se cumplió increíblemente, pero es que me parece supremamente grave. O sea, nosotros tenemos 5.000 denuncias al año y la meta es llegar a 4.800. Pues yo creo que la meta también es poco ambiciosa. Yo creo que hay que reevaluar esa meta. No podemos decir que Medellín puede estar contento con 4.800 denuncias al año de violencia intrafamiliar en el año 2030. También otra meta por revisar, porque supuestamente estamos ya cumpliéndola. Me parece muy preocupante. Vamos a otros temas. Calidad educativa. Estos son temas preocupantes, muy, muy preocupantes. Pruebas saber quinto y noveno en matemáticas. Porcentaje de jóvenes de niños y jóvenes que están en nivel satisfactorio o avanzado. La meta en el año 2050 es que el 50% de los niños estén en nivel satisfactorio avanzado. En quinto es del 23% el real. Muy lejos. Y en noveno, la meta es del 60%, estamos en el 27%. Muy grave. Desempleo juvenil, creo que es otro tema que Medellín tiene que avanzar muy rápidamente. Estamos casi en niveles del 20% de desempleo juvenil. La meta es el 12% en el año 2030. Déficit cuantitativo de vivienda, es el 4% de las viviendas en Medellín. Un tema que hay que avanzar rápidamente. Y ya algunos de infraestructura, para ya robarme un minuto final de cierre. El estado de la malla vial, aceptable o buena o muy buena, está en el 66%, la meta es el 75% y la ciudad está
hace rato a ras. Y espacio público por habitante, algo que hablamos mucho acá. Estamos más o menos en 3.7 metros cuadrados, entre 3.7 y 3.8 metros cuadrados. La meta de 2030 es 7 metros cuadrados. Último minutico, señora presidenta, para cerrar. También un retraso supremamente grande. Quiero solamente cerrar con el tema de finanzas públicas. Hay dos cosas en Medellín que nos deben preocupar. Lo primero, las metas del plan de desarrollo están poniendo con unos ingresos estimados al principio, con un marco fiscal de mediano plazo que siempre se supera y las metas no se cambian. Entonces nosotros recibimos más plata al final del cuatrienio y las metas son iguales y no las estamos cumpliendo. Un tema que hay que reevaluar entonces. Entonces el gobierno nos dice, vamos a hacer 100 casas, voy a poner un ejemplo, vamos a hacer 100 casas con 100 pesos y resulta que hay 200 pesos y se quedan las mismas 100 casas. Yo creo que Medellín tiene que ser más exigente con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo porque más plata sí hay. Y siempre termina pasando, se ponen los presupuestos por debajo. Un tema que haremos una revisión constante durante este cuatrienio. Y lo otro, que yo creo que hay que trabajar muy fuertemente, sobre todo en temas de formalización, es un promedio que constantemente nos muestran. Ya esta es la última idea, y es cuánto como porcentaje de ingreso de las personas en Medellín se destina al pago de impuestos. Y solo hago este comparativo. De impuesto a industria y comercio, por habitante en Medellín, el 1.9% de los ingresos se destina a impuesto a industria y comercio. En Bogotá se destina al 2.9%. Y de impuesto predial, el 1.7% de los recursos en Medellín se destina al pago de impuesto predial. En Bogotá es el 3.5%. No estoy diciendo que se aumente el impuesto predial, estoy diciendo que el recaudo en Medellín es inferior. Y tiene que formalizar empresas y predios. Como lo dije previamente, en algunas de las discusiones anteriores, el 60%. El 60% de los predios de Medellín tiene algún problema de POT, tiene algún problema de incumplimiento de normatividad con las solicitudes que hacen en las curadurías y ahí hay una fuente muy grande de ingresos. Quiero decir, entonces, para repetir la idea fundamental, nosotros podemos conseguir más recursos propios haciendo un ejercicio fiscal de formalización muy serio, pero adicionalmente exigirle al gobierno el cumplimiento de metas y que sean más ambiciosas en muchos casos, porque infortunadamente termina habiendo mucha más plata, pero las metas no están cumpliendo. Eso es supremamente grave. Muchas gracias, señora presidenta. Esa es la evaluación que hago del pasado plan de desarrollo. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Alfredo Ramos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Esta mañana amanece Medellín con una bandera, un grupo al margen de la ley aquí al lado en el Cerro Nutibara, un lugar que estuvimos de visita el sábado pasado. Solo para manifestar, por un lado, el apoyo a las fuerzas del Estado. Aquí nosotros no podemos permitir que el terrorismo, que cualquier forma de intimidación sea la que maneje la ciudad de Medellín. Medellín no tiene espacio para los criminales, menos para los criminales de lesa humanidad, y que esa intimidación que está asociada ya a la voladura de una torre de energía en los pasados días, no sea una forma de presión para obtener réditos políticos para narcotraficantes y criminales de lesa humanidad. Nos preocupa mucho eso. Nos preocupa que la intimidación sea después la puerta para que muchos presionen, para que esas personas que hoy intimidan, que hoy secuestran, que hoy acaban con la infraestructura ambiental de este país, que reclutan menores, toda esa suma, ese caldo, después justifique la presencia de los cuerpos colegiados en el Congreso o después en los consejos municipales. No podemos permitir que a Medellín ingresen esas fuerzas oscuras que hace rato habían desaparecido del panorama. No podemos permitir que la presión y el terrorismo sean las que conduzcan el futuro de este país. Nosotros tenemos que derrotar con la fuerza legítima del Estado las finanzas de los grupos criminales y acabar con las estructuras que tanto daño le hacen a este país, con la fuerza legítima del Estado. Así que a Medellín
en Medellín no le podemos dar la bienvenida a esas formas y apoyamos a nuestras instituciones con todo el rigor de la ley, bajo el amparo de la Constitución y con la defensa de todos los derechos humanos, de todas las personas de este país. Aquí tenemos que acabar con el terrorismo y no permitiremos que la zozobra se apodere en Medellín. Así que esos grupos al margen de la ley, aquí habrá un consejo que defiende a los ciudadanos de bien, que defiende el progreso, defiende el crecimiento económico y no va a permitir la intimidación para después tener, reitero, curules en el Congreso de la República o estar definiendo cuál va a ser el futuro de los colombianos de cuenta de la intimidación y la violación sistemática de derechos humanos de esos grupos al margen de la ley. Esa es mi intervención. En Medellín no va a entrar el terrorismo. Muchas gracias, señora presidenta.